Bienvenidos, soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Documento número 20, serie música, subseries pianos, jazz, rockstars, paso a compartir, imágenes. Bueno, esta es una serie también que tiene sus años y donde hice como una especie de collage de varias series. Yo siempre digo en los otros documentos que, bueno, que esta organización en series es también para ordenar el taller, es como una especie de orden de taller. Y bueno, esta serie música es que no sé si le puse música, pero sería como una palabra que agrupa todos los temas, estos temas. Eh, Sería para ordenar un poco, ordenar mi cabeza y hacia dónde ir sobre estos temas, pero son temas que nunca estuvieron juntos, los agrupé después. Por ejemplo, los temas de compositores eran retratos, que es parte de los retratos de celebridades, hago compositores. Después los pianitos era como una especie de ramificación de los muebles que se movían, y de ahí salen los pianos. Los retratos de rock nacional y rockstars también surgen de los retratos, de la serie Retratos. La de jazz sería también como una especie de serie que surge después de la de tango, para hacer otro estilo musical, y me interesó el jazz. Después hago el rock, de alguna forma, al hacer los rockstars, pero bueno, nace un poco para hacer otros estilos musicales y ver a ver qué puedo hacer con eso. Y también un poco todos estos estilos de los retratos, tanto el retrato, hacer un género, digamos, clásico, ¿no? de la pintura, hacer el retrato, como estas series más temáticas, más pop, es un poco, yo siempre digo lo mismo, a contramano de la obra que yo eh, iba definitivamente a hacer. Entonces fue un poco una imposición mía de taller, de hacer otra cosa, también para no repetirme, para buscar otras imágenes, otros estilos. Entonces de ahí salen estas series, que son series que, digamos, tienen mucha repercusión, tanto como estas, las de Rockstars, la Rock Nacional, las de jazz, las de piano, todas tuvieron también, son series que yo las hago un poco para imponerme una dificultad, pero también tuve mucho rebote público, así que es algo inesperado, pero vino, o sea, no buscado, fue algo no buscado, porque realmente era algo que, que en realidad lo hice para que no me sea tan fácil eh, el trabajo, y también para tratar de progresar en mi trabajo, justamente en la dificultad, tratar de hacer cosas nuevas. Bueno, voy a mostrar primero la subserie piano, que es una de las primeras, de las musicales. Esta serie me acuerdo que hice una muestra en el 2009, en una salita de la Universidad de La Plata, que está en el centro de La Plata, que es un museo de instrumentos musicales, y me pareció interesante hacerla de pianos, y ellos aceptaron la muestra. A ver si tengo, bueno, ya que estoy hablando de la muestra, a ver si la puedo mostrar. Acá está. Esta es la muestra, es una muestra en una sala muy linda, es una sala de la universidad, que maneja la universidad, que es de instrumentos, que también tiene un auditorio. Bueno, y ahí mostré los pianitos, algunos instrumentos, algunas caricaturas así de compositores, como esta de Beethoven, Beethoven pájaro, Mozart pájaro, esta que es un pianito director de orquesta. eh, es una de las primeras, yo me acuerdo que con Silvana, mi mujer, empezamos a hacer muestras así en La Plata, después en Buenos Aires, más o menos en esos años, del 2009, de ahí hicimos varias eh, exposiciones. Ahora, en los últimos años no hice tantas exposiciones presenciales, hago exposiciones desde mi taller, que son virtuales, aunque uso paredes. En mi taller tengo un salón que yo hago exposiciones que son virtuales, o sea, virtuales y presenciales en el sentido de que hay una pared,
son analógicas, son fotos sobre pared de los cuadros, pero los expongo de manera virtual, en el Instagram o las distintas redes, con videos también. Y bueno, también con la pandemia, medio como que pararon un poco las exposiciones presenciales, ¿no? Porque las últimas exposiciones que hice son más de invitación, que me invitaban a exponer, no tanto organizadas por mí, y que nosotros buscábamos la sala, como todas las exposiciones, casi todas las que hice en los años anteriores, sino que eran invitaciones de proyectos desde los museos. Eh, que son las últimas que hice presenciales. Digo presenciales porque está la palabra de moda, digamos, las últimas que hice pre-pandemia sería, ¿no? Bueno, esta entonces, claro, el Museo Azarini se llama, de la Universidad de La Plata, fue en el 2009. Bueno, vuelvo a la galería. Bueno, aquí están son los pianos, son pequeños, casi todos son pequeños cuadros. Eh, no hice grandes cuadros porque son casi como pequeños retratos de pianitos, pianitos casi de cómic o de dibujo animado. Acá escribí algo, lo voy a leer. Esta serie es una derivación de la serie de pinturas surrealistas que trabajo, donde, entre otras cosas, hago animaciones de objetos. Creo que todo empezó cuando era apenas un niño y vi algo parecido en la película de Disney, Alicia en el País de las Maravillas. Pero a esta serie le tengo un afecto particular, ya de por sí un instrumento, pero mucho más todavía un piano, tiene en la casa una presencia importante porque muchas veces es un gran compañero de estudio, o representa historias de vida, recuerdos, imágenes, intenciones, anhelos. Todo eso tan humano está presente en un piano, quizás por eso para mí un piano es un gran bailarín, se enoja porque ninguna nota le sale bien, o es una sonrisa de muchos dientes blancos. Bueno, entonces sí, como dice acá en el texto, que lo escribí hace tanto que ya ni me acuerdo cuándo fue, cuando me lo escribí, pero bueno, cuando empecé a armar las series en la web. Y bueno, sí, es una serie que tuvo mucho éxito de ventas, muchos pedidos, encargos. eh, Me imagino que son gente que estudia piano, pero no sé, no estoy seguro de eso tampoco, porque no me puse a preguntarle a los coleccionistas. Eh, y bueno, justamente es como una animación de un objeto que yo la hice como una especie de dibujo animado, que yo lo empecé a hacer con muebles y por me pasé al piano. Y bueno, buscando cosas que tiene el piano, que tiene muchas cosas que se puede interpretar como humanas. Los dientes, las teclas que pueden ser dientes, las patas, la caja. La caja puede ser en este caso, por ejemplo, la caja es un corazón. Los dientes puede ser una boca. Eh, bueno, acá hice varios también bailarines que bailan, los pianos que bailan. Bueno, un piano Superman. Y es un tipo de cuadro que ahora no estoy haciendo tanto, que sería como una especie de surrealismo a manera de Dalí, eh, que últimamente no estoy haciendo más abstracción con el arte digital o abstracción directamente sobre tela. Y ahora estoy haciendo unos bocetos que son más voy a seguir la serie de historia argentina, que me parece que realmente la puedo seguir porque hay un montón de cosas más que puedo hacer sobre la historia. Y bueno, estoy haciendo bocetos, y bueno, esa va a ser más un surrealismo, y va a ser un expresionismo mezcla de surrealismo. Como voy a hacer los cuadros, tengo algunos ya terminados que después los voy a subir, ya preparé nuevas telas, están ahí atrás, que voy a hacer, más que todo, o sea, voy a hacer cuadros grandes sobre esa serie que me parece interesante también por el género, que es un género clásico, el género de la historia, de la pintura en ser un género serio de la pintura. Y me parece interesante hacerlo hoy en día porque está tan discutida la pintura
desde hace mucho, ¿no? Y hacer un género bien clásico, bien serio de la pintura, que es la pintura histórica, me parece bastante irónico, bastante interesante. Y aparte, bueno, también porque es la serie de historia argentina también tiene repercusión y me interesa la repercusión que tiene en la Argentina. O sea, poder comunicarme con público argentino, porque yo siempre, casi todas estas series son públicos de todo el mundo, pero no tanto, o sea, también de Argentina, pero era más tímido el público argentino, aparte porque es un público que se está creando, el público de arte argentino. Entonces me parece, bueno, esas series que yo hice, la de fútbol, aunque la de fútbol también es muy general, pero la historia argentina es muy de Argentina, muy que es un código, digamos, de alguien que tiene que saber algo. Además, yo creo que de alguna forma esa serie de historia argentina eh, es como que ya todos tenemos muchas imágenes de la primaria, en la secundaria, las imágenes que estoy haciendo un poco las cambian esas imágenes. Está hay como una especie de discusión sobre las imágenes que me parece interesante sobre las cabezas de los argentinos, ¿no? Esas imágenes que tenemos y que aparezcan otras imágenes. Porque hay imágenes como que no, que son las mismas de hace 50 años, 70 años, son los mismos cuadros, son las mismas ilustraciones, o parecidas, o que se repiten, las ilustraciones típicas de las revistas para niños, o de manuales, hay como una repetición, y aún las que están como tratando de revisionar la historia, también tienen el mismo tipo de imagen. Entonces me parece interesante eso porque estoy jugando con un público más cercano, porque casi todas las otras series también hay mucha comunicación con públicos de todo el mundo que quizás también están más desarrollados como público de arte, como el público europeo, norteamericano, que hay mucho desarrollo como público de arte. Y bueno, me parece interesante que yo también soy profe de arte en escuela secundaria, entonces me parece interesante eso. Me mueve, digamos, un sentimiento de profesor también, no solamente de artista, o de algo didáctico, o de discusión, o no sé, por eso estoy ahora haciendo eso. Y este tipo de cuadros, quizá, o sea, va a aparecer este tipo de imagen, volviendo a la serie de música, de los pianos, esta imagen surrealista está apareciendo en la serie histórica. Está apareciendo igual. O sea que estoy volviendo a este tipo de imagen así. También la que yo siempre hago, que es la de la serie de personajes del barrio, también hay bastante surrealista, o sea, es la mezcla entre el expresionismo, la caricatura y el surrealismo. Hay como una cosa ahí que yo la mezclo en un estilo más base, digamos, general que tengo o de base de mis cuadros. Después, bueno, también estoy haciendo abstracción bien, una abstracción que yo le pongo pop abstracto en el digital, que no tiene mucho que ver. Quizás en lo pop tiene que ver con esto, ¿no? Porque esto es pop surrealista y lo otro es pop abstracto. Quizás ahí está la conexión, en lo pop, en la búsqueda de lo popular. Eso puede ser una conexión. Bueno, este cuadro también, acá hago como que las teclas se transforman en telas, como que están como batidas al viento. También el jugar con, lo duro que se transforma en blando, y eso es muy de Dalí. Yo el otro día estaba dando una clase sobre Dalí o sobre surrealismo y mostraba a Dalí, justamente me acordaba eso, todo el trabajo que hizo Dalí sobre el cambio de texturas, de lo duro a lo blando, y bueno, hay algo ahí también. Entonces, yo diría que esta serie tiene bastante del surrealismo, bastante de los dibujos animados clásicos, cosas que mi generación y las que vienen más todavía lo hemos consumido desde muy niños, de ver continuamente dibujos animados, desde muy niños, y este tipo de imagen es muy difícil que no salga, porque estamos todos recontracargados de estas imágenes. Ahora las nuevas generaciones están muy cargados de las imágenes de cómic japonés, de lo japonés, del
el manga, los dibujos animados japoneses. Quizás no tanto esto es un dibujo animado más de mi época, ¿no? Del tipo Disney, o sea, más tipo caricatura, que se ve pero no tanto. Bueno, acá hay una especie de casi que me estoy yendo hacia la abstracción, en este piano. Aparece, también podría decir que en este piano aparece el graffiti, porque yo si le saco las teclas, casi que es un graffiti. Artist piano le puse, para el piano artista. Y son cuadros pequeños, ¿eh? Estos, por ejemplo, es una pequeña serie de muy pequeños, de 13 por 12 centímetros, son cuadros muy pequeños. Otros un poquito más grandes, pero no llegué, yo creo que no llego ni a sobrepasar los 70 centímetros de todos estos cuadros. Estos son de, por ejemplo, hablando de 70 centímetros, este es de 45 por 70, que ya pasé como un segundo tamaño. Yo ya lo conté varias veces, voy así como del bocetito de lápiz, salto a un tamaño de hoja pequeño, y después puedo llegar a pasar al 45 por 35 en tela, bueno, después 70 por 45, o sea, 30 por 45, 70 por 45, y después ya al metro por 70, y después metro 40 por metro. Esos serían los saltos que yo hago de rectángulos proporcionados para ir subiendo en tamaño. Acá se nota ya que es sobre tela. Hay un dibujo más suelto, se le nota más el pincel, este dibujo, el dibujo del cuadro, de la pintura. También lo que yo he intentado acá, que son muchos cuadros, son como, no sé, no los conté, pero deben ser como 50, 60 cuadros de pianitos, que yo, bueno, ahora estoy dejando, pero siempre de vez en cuando vuelvo a hacer algunos pianos nuevos. La idea es profundizar. Yo creo que en todos estos series, también mi idea es profundizar el tema, ver hasta dónde puedo llegar sobre un mismo tema. También por eso ahí tiene un poco el sentido de pintar tantas veces el mismo cuadro, un cuadro parecido, o ver todas las cosas que puedo hacer, ¿no? Eso también tiene un sentido, digamos. Os voy a pasar a otra subserie. A ver si puedo salir. Ahí está. Bueno, otra subserie es la de Rockstars, donde yo empiezo con Rockstars del mundo y después hago una pequeña como micro subserie dentro de la subserie que sería la de Rockstars argentinos. Ahora vamos a leer eh, lo que escribo acá, la serie Rockstars. Al principio retraté las estrellas de rock más legendarias como Elvis Presley o grandes bandas de rock como los Rollings. Luego incluí estrellas argentinas como Federico Moura, Charly García, Andrés Calamaro, el Indio Solari. Estoy buscando imágenes que no son de ahora, sino de cuando yo tenía 20 y pico de años. Luego me conecto sensiblemente con ellas. Creo que para hacer una obra genuina, lo más importante es engancharte emocionalmente, porque si no el trabajo es frío. Esa parte tiene que estar siempre en cualquier obra, tiene que haber una historia tuya. Esto que yo escribo es un reportaje que me hacen justamente para una muestra que hago sobre esta serie en La Plata. Y yo me acuerdo que me hicieron un reportaje en un diario, que en ese momento ahora está en digital, pero era en papel, se llamaba Diagonales. Y me acuerdo que fue, bueno, una de las primeras muestras que hago, que empiezo a hacer individuales, y me acuerdo que en varias muestras tuve la suerte de tener reportajes en La Plata, de medios platenses, así que también fue algo inesperado y no buscado, porque yo
no, para nada llamé por teléfono ni nada, sino una cosa, eh, digamos, que fue, apenas se enteraban, me hacían el reportaje. La verdad que tengo que ser agradecido por la suerte, porque no es algo que después me contaban que no es tan fácil que tengan reportajes sobre, en los medios locales sobre las muestras. Bueno, voy a mostrar, bueno, hablando de la muestra, voy a mostrar esa exposición. Sí, que se llamó Rock and Pop Digital, que es en un museo, se llama Museo Azarini, que yo después voy a hacer varias muestras ahí, 3 muestras, y esta es la primera, que es un chalet en el centro también, de que es una biblioteca municipal, pero es un chalet inglés muy lindo, con unas salas muy lindas. Y también la gente de ahí siempre tuvo muy buena disposición. Cuando yo tenía un proyecto, de hecho hice 3 exposiciones ahí, eh, esta de rock and pop, después una de arte dark, así tipo como de calaveras, y después otra de fútbol. Así que me acuerdo que las calaveras, ya en algún momento, en algún otro documento las voy a contar, que se prestaba mucho para el lugar, porque es una especie de, de chalet inglés muy romántico, y entonces el lugar ese era justo para esos cuadros. Yo creo que fue la muestra donde mejor estuvo la sala con el tema, porque si uno entra a esa casa realmente parece de las películas típicas del terror de Estados Unidos, esos chalets así, o tipo como o la familia Adams, esas casas así, todas así, como preciosas de chalet, todas tipo un chalet inglés, pero realmente que daba miedo. A veces entrar en esas casas y el tema con tantas calaveras y tantas cosas que hice sobre el tema del tema dark, esa estuvo buena. Bueno, esta fue una de las primeras que la hago con pósters. Llevo cuadros, pero por eso le puse de rock and pop digital. Varias son pósters, que yo empiezo, ahora estoy haciendo un montón de trabajo con los pósters, muchísimo con distintas editoriales en el mundo, varias, en Estados Unidos, en Europa, que yo mando los archivos digitales y ellos me venden los pósters a distintas, por todo el mundo, porque quizás hoy en día es más fácil eso que vender los originales, aunque también vendo originales, pero es mucho más sencillo porque cada uno de esos escaparates y lugares en el mundo tienen toda una distribución muy aceitada que no tengo yo, obviamente. Entonces, pero bueno, esto sería el antecedente, porque esto yo lo hago una exposición de pósters, y es una de las primeras que hago, es algo muy, bueno, puse cuadros también originales, pero es algo raro porque esto fue del 2010, y después me dediqué mucho después, me empiezo a dedicar a trabajar así con estas editoriales y con trabajo con archivos digitales de las obras. Y hoy en día estoy haciendo arte digital, o sea que ya directamente estoy haciendo un arte que tiene que ver con el sistema de las editoriales, donde el original, el original es esa reproducción, porque si es la obra analógica, digamos, la tela, no está, no la tengo yo, está en un archivo digital. Así que el original ya directamente es ese póster, o el print, o cualquier, porque hoy en día se hace impresiones sobre un montón de materiales, sobre acrílicos, sobre aluminio, sobre madera, o sea que... Bueno, esta entonces, varios eran pósters, que los hago los hice a través de cuadros, o sea, reproduciendo cuadros, y después algunos cuadros también estaban ahí. Ahora no tengo acá fotos de la muestra, pero bueno, estas son las obras que yo mostré, que bueno, son de la serie también. Voy a volver a la serie. Bueno, acá tengo entonces sí, retratos de Mick Jagger, que después hago una serie aparte de retratos de Mick Jagger, tengo un montón, que sigo haciendo. Yo no sé si... No, tengo, bueno, del Che Guevara también. Ahora estaba haciendo unos pequeños de Che Guevara para después pasarlos a tela o a hoja, digamos, para hacer cuadros para hacer cuadros de color. Primero
papel y después a tela. Eh, y tengo varios, yo creo que, no sé si no sé si tengo más de Mick Jagger que de Che Guevara o está ahí cabeza a cabeza, pero tengo varios de Mick Jagger. Que me acuerdo que era mi ídolo cuando yo era adolescente, que me cantaba la música con los Rolling o Mick Jagger solista. Entonces tengo varios cuadros. Bueno, este es de los Rolling, que es un cuadro grande, digamos, para lo que es un cuadro de serie, siempre digo lo mismo. Quizás para alguien que pinta muy grande no es grande, porque es de, de metro por 90, bueno, 95 por 85 centímetros, pero para un cuadro de serie, que sería como el que yo me encargo, todo mi trabajo es seriada y entonces yo me voy encargando y voy profundizando a través de las series, es un cuadro grande, porque yo casi la base de mi trabajo es en pequeño, entonces es un cuadro grande para mí, digamos, ¿no? Es un cuadro en realidad mediano o chico para otro artista que pinta muy grande. Pero bueno, este sería entonces es una especie de retrato de todos los integrantes, pero me parece que es el único que hago así de banda sobre los Rolling. Después tengo retratos sobre Madonna, hay un par de retratos, también que son sobre tela, donde esto pasa en todos los retratos, no busco el parecido, busco un cuadro yo. O sea, no es que busco que se parezca a Madonna, porque no quiero repetir una foto de Madonna, porque en realidad, ¿quién conoce a Madonna? O sea, de hecho, hoy en día ya no se parece, quizás ahora se parece más a este cuadro. Yo me acuerdo que cuando yo hago este cuadro, es el 2010, eh, me acuerdo que hasta me dijeron en una red social que no se parecía a Madonna. Y hoy quizás sí se parece más a Madonna, a la Madonna de ahora. O sea, en realidad yo lo que busco es que no se parezca una foto, sino, eh, digamos, y en todos los retratos, ¿no? Decir yo algo sobre esa persona que yo me imagino cómo es, pero es la imaginación, ¿no? Trato de, o sea, por eso trato de no de hacer repetir una foto, sino de hacer un cuadro sobre una persona que yo le digo que es Madonna, porque tampoco la conozco, pero no sé cuánta gente conoce personalmente a Madonna. Y bueno, y aunque uno la conozca, las caras cambian continuamente. Así que también no es tampoco una garantía que uno conozca a alguien para decir que realmente es parecido o no. Bueno, también de David Bowie, también es otro que siempre me gustó, es un músico que a mí siempre me gustó mucho. De hecho, ahora que estoy haciendo los TikToks para que pongo por ahí, bueno, los cuadros, o pongo eh, cosas que hago de pósters o diseños para ropa, pongo mucho de Bowie, pongo mucho Rollins, o distinto, o música de los 80 que a mí me gusta. Bueno, estas son todos de retratos sobre Mick Jagger, tengo varios. En el 18 hice varios, hice como 5 o 6 nuevos. Bueno, Elvis también, son de los primeros que hice, de Elvis. Después hice algunos retratos así como de bandas idealizadas, ¿eh? Así como una especie de retrato de una banda, de lo que es la banda así en el escenario. Este es un cuadro grande, dentro de todo, de Mick Jagger también. Es uno de los más grandes que hago de Mick Jagger. Y bueno, también tengo algunos artistas argentinos que ahora los voy a mostrar esta es de una banda también, una especie de banda de heavy metal. Y es una serie que está en producción, digamos, no, ahora estoy haciendo otras cosas, pero estoy siempre con la idea de volver. No es el tema que a mí me es cómodo, hacer algo así sobre un tema tan en especial. Eh,
esta sería como la ramificación hacia el rock argentino. Bueno, acá repito el mismo texto, así que no lo voy a leer. Bueno, acá hago varios retratos, bueno, de Cerati, Gustavo Cerati. Me acuerdo, me costó un montón el de Gustavo Cerati, es muy difícil hacer la cara de Cerati. Tiene una nariz así media como muy difícil, muy como alargada. Charlie quizás es más fácil, Charlie García, por los anteojos, por el bigote, como que es más... ya cuando alguien tiene distintas cosas, digamos, un bigote, ya es como que se va pareciendo. O sea, fácil o difícil en el sentido de que se parezca, o el vuelvo al parecido, porque me imagino que todo el mundo busca eso al principio, que se parezca por lo menos. Pero bueno, yo no es lo primero que busco. O sea, que se parece mejor, pero busco que me guste el cuadro. Si yo logro un parecido, pero veo un cuadro que parece una copia de una foto, no, lo descarto. Tiene que ser algo que me diga que esto es un cuadro. O sea, que es algo que tiene que funcionar como obra. Si no, no me interesa. Y a veces pongo también algunos, porque recién estaba viendo en la anterior página, en la de rock general, algunos que no, digo, esto pero lo tengo que sacar. Bueno, porque esto es repito, estoy mostrando también con la intención de vender o que vean mi obra, pero también es una muestra de taller para mí. Quizás la función principal de esta página es para mí. Entonces, esto es como una mesa de trabajo donde estoy poniendo todos los cuadros, los voy poniendo así y veo, bueno, este me gusta, estos me gustan, no me gusta tanto, los saco, los guardo. Y un poco está funcionando así la web. Por eso, todo esto que estoy haciendo, que yo hablo y estoy registrando este documento, me está clarificando muchísimo el trabajo. De hecho, ahora yo preparé telas porque estaba produciendo mucho trabajo pequeño, y al empezar a hacer estos documentos me di cuenta que qué tenía que hacer, que era bueno, lo digital, por un lado, y por otro lado, empezar a hacer nuevos cuadros de arte argentino no, de historia argentina, pero todo eso lo empecé a darme cuenta con estos documentos, o sea, me ha servido muchísimo para mi taller, todas estas declaraciones de artista que estoy haciendo. Bueno, este es Spinetta también, otra cara imposible de dibujar, imposible, porque tiene una cara, cuando él era joven, una cara muy difícil, porque parece como muy flaca, que tiene eh, cara así como alargada, pero si la haces muy alargada no queda bien. En él quedaba bien, esa cara que él tenía alargada, le quedaba bien, pero cuando uno lo quiere repetir, uno parece que está haciendo como una caricatura, una cosa. Entonces hay caras que son casi imposibles de hacer. Esta, la de Maradona, también es muy difícil de hacer. La de Evita también, porque la de Evita tiene una cara, primero que murió muy joven, entonces no sabemos cómo hubiera sido ella más grande, donde por ahí los rasgos empezaban a clarificar, digamos. Entonces ella tiene una cara siempre joven, de una mujer casi que es una escultura griega, la cara. Entonces es muy difícil, entonces por eso los artistas que hacen Evita siempre con el rodete, porque es muy difícil decir, pero ¿quién es Evita? ¿Cómo es? Y encima a mí me encantaba unas fotos de Evita con el pelo suelto, que me parece que ella estaba como más contenta en esas fotos. Entonces es más difícil todavía, porque nadie tiene a Evita con el pelo suelto. También otras cosas que yo hago cuando se me complica muchísimo el parecido, es poner el nombre en el cuadro. Como en este caso puse Spinetta. Lo pongo directamente y quizás, bueno, para reforzarme, quizás para quitarme el esfuerzo de que se tenga que parecer. Entonces, pongo el nombre, bueno, en este caso también, de Cerati, puse Cerati directamente. Que bueno, esto es una serie de cuadros que yo les saco los ojos y les pongo así como de ventanitas de corazón. Algunos personajes que son con muchos fans, y que yo pienso que ya es como que, ya lo expliqué en varios documentos, como que
que ese nombre Cerati empieza a tener un sentido no de persona, sino de algo como un adjetivo, como algo que está diciendo o está explicando algo más que la vida de esa persona, sino que es, uno dice Cerati y está hablando de un gran músico latinoamericano, pero que tuvo un camino distinto, que todo eso es la palabra, porque uno conoce esa historia, pasa con los, digamos, los personajes de la historia que tuvieron hicieron una gran obra o hicieron algo importante para un público, ¿no? Obviamente que para un público determinado. Bueno, Calamaro no me costó tanto, porque él siempre está con los anteojos, tiene una nariz así también medio como que se le notan los agujeros, tiene como algo en la voz, él hace como una expresión cuando posa, hace como una pose así como de rockero, que no sé, que él se te busca parecer a alguien, no sé a quién, y hace algo con la boca. Entonces, si uno repite eso que él hace con la boca, que hace así como que saca la boca para afuera, como que tirando un beso, la nariz que tiene agujeros, se le notan los agujeros, los anteojos que a él le gustan esos anteojos tipo clásicos, ¿no? Eh, no sé si Ray-Ban, no sé con qué marca sería esa marca clásica que él usa. Eh, entonces, no sé si se llama así la marca, por ahí lo dije mal. Pero, bueno, sí, de anteojos, así de sol. Entonces, es más fácil. El pelo que lo tiene así medio despeinado, así con rulos. Y después otra cosa que hago en esta serie es hacerle a todos estos personajes de rock argentino los focos como que están en un recital, y los focos lo están, bueno, este es otro de Spinetta que también me costó muchísimo porque repito, es una cara flaca, es alargada, pero no queda mal, no le queda mal a él, pero si la dibujás queda mal, queda como que alguien parece una caricatura no sé, de dibujito ese de Sprite, ¿no? Que tiene como la carita alargada así, y entonces son esas caras imposibles. Eh, bueno, Luca Prodan también es un héroe del rock nacional, que murió muy joven también, que le puso al rock nacional todo un estilo nuevo de rock inglés, que en ese momento no se estaba haciendo en la Argentina, era como que que todavía estaba la Argentina con los Beatles, y estaba todavía en los 70, los artistas argentinos estaban como repitiendo esquemas de los 70, y entonces llega Luca Prodan a vivir en Argentina y le pone todo un toque de lo que era los 80, más que todo en Inglaterra, y entonces le da es revolucionario lo que produce Luca Prodan en el rock, ¿no? Bueno, este me gusta como me salió de Cerati. Repito, difícil Cerati. La nariz que tiene es muy difícil, porque tiene una nariz que no es repingada, tampoco es aguileña, es bastante grande, pero tampoco es tan grande. Bueno, Bueno, y otro también que lo retraté varias veces, el Indio Solari, que también yo soy fan de Los Redondos. No soy un gran conocedor de la historia de Los Redondos, me encanta escuchar los reportajes del Indio Solari, me encanta la música también solista. Yo soy un gran fan, toda la vida escuché Los Redondos y los temas del Indio Solari. También, bueno, es un rockero platense de mi ciudad. Él me parece que no nació en La Plata, pero surge la banda en La Plata. Que es una banda con mucha imaginación, que no tiene miedo a la música del Indio Solari, más que todo, él no tiene miedo a cambiar los estilos, continuamente está probando cosas. Me parece que como artista es admirable. Hay más de Luca Prodan. También fue sorpresiva la muerte de Luca Prodan, como la de Cerati, realmente, o la de Moura. Federico Moura es otro rockero platense, también que me encantaba.
porque tenía como un glamour, como algo glamuroso, como algo que tiene mucho de los 80, ¿no? Que empiezan como un poco a copiar, o a la influencia del rock inglés, así más como glamoroso, como se empiezan a cambiar la ropa. Eh, Luca Prodan es más tipo, la onda sería punk, y el otro, Moura, más como glamoroso pop. Pero, y aparte entre ellos, yo no sé mucho de música, yo sé de gente que sabe más que yo, hablando, escuchando cosas, pero también había como grupos que estaban, como que se peleaban de los fans, tipo como si fueran hinchadas de fútbol. Me acuerdo que eso, eh, digo, pasó porque yo no lo viví, yo tampoco soy de ir a los recitales. Me gusta escuchar la música de fondo cuando pinto. Por ahí pongo Spotify o pongo los videos y escucho música de rock nacional, o también puede ser de David Bowie, de los Rollings. Bueno, esta que no la seguí, pero es también una serie muy exitosa de público. Por ejemplo, tiene muchísimas visitas en las redes sociales, estos retratos, muchísimo, muchísimo. Y obviamente que de público argentino. O sea que esta serie, que no, quizás la pueda seguir después de hacer la historia argentina, quizás pueda hacer, ahora que me estoy dando cuenta, que lo estoy pensando ahora, hacer algunos cuadros también de bandas argentinas. Como hice la de Rolling Stone, algunas bandas argentinas legendarias, podría ser, porque retrato ya hice varios, hacer las bandas, por ejemplo, Los Abuelos de la Nada, que este es el de Miguel Abuelo, sería el retrato, que es digamos, el cantante de la banda, que también participaba de esa banda, Calamaro. Ahí ya tengo una banda para hacer Los Abuelos de la Nada. Soda Stereo puede ser otro retrato de banda, interesante. Pero bueno, eso más adelante. Ahora quiero hacer algunas batallas o algunas escenas del siglo XX del arte, digo arte argentino, en realidad sería historia argentina. Arte argentino ya es cualquier cosa, porque si somos argentinos, arte argentino. Quiero decir la historia de la Argentina. Pero bueno, pues quizás, porque te preparé varias telas, alguna haga algún boceto sobre alguna banda. Tengo que investigar cuál puede ser. También puede ser Los Redondos. Esa no está mal, Los Redondos, porque era una banda que me gustaba. Yo trato siempre de, como puse acá en el texto, hacer bandas que me gustan a mí, que yo escucho. Hacer algo que realmente no escucho tendría que ser por encargo, y no sé cómo me saldría, me imagino que me saldría bien. Me acuerdo que me hicieron un encargo, pero tuve que escuchar bastante hasta que me gustó, y ahí lo pude hacer, un encargo sobre un retrato sobre Kurt Cobain, de Nirvana, hace muchos años. eh, y ahí tuve que investigar un poco, porque sí, conocía la banda, pero no escuchaba mucho, y hoy en día me gusta, la sigo escuchando. Un poco de ahí, de ese retrato que me encargaron, tuve que empezar a escuchar que me acuerdo que lo hice al revés, tuve que cambiarlo, porque, claro, le había hecho que era derecho, Kurt Cobain, y era zurdo. Entonces le hice la guitarra mal, y me acuerdo que el coleccionista me dijo, no, pero es zurdo. Bueno, tuve que cambiar, imagínense un cuadro, tuve que cambiar, borrar un brazo, me acuerdo que lo cambié, le digo, no, no, lo voy a cambiar. No, no, no te lo voy a, porque me acuerdo que el coleccionista me dijo, bueno, dejarlo así, no, no, pará, te voy a poner la guitarra como para un zurdo, porque si no, no puedo equivocarme en algo tan importante. Bueno, desconocimiento mío de no saber. Bueno, esta es también de Spinetta, también, de Spinetta, son pequeños cuadros, pequeños retratos, el indio, más del indio, Indio Solari. Charlie también, un prócer, Charlie, prócer del rock nacional, y tengo varios retratos de Charlie, tengo como 4 o 5. Que yo no soy tampoco fan de Charlie, o sea, me encanta la música, yo sé que es buenísima, la escucho y la disfruto, pero no soy una persona que ponga música de Charlie para escuchar. Yo por ahí justo está pasando música de Charlie, yo la escucho, la disfruto mucho, sé que es muy buena, pero me pasa como con los Beatles. No soy de poner a los Beatles.
Yo sé que es buenísimo, pero no escucho. Por eso quiero escuchar más los Rolling o Pink Floyd, no sé por qué. No, es algo totalmente subjetivo, porque yo sé que es buenísimo también lo de Charlie o los Beatles, o sea, no sé. Pero sí me gusta el personaje, porque aparte es un retrato, una cara fácil de hacer. Yo lo hago más o menos cuando él tenía 40 años, hago el retrato de Charlie, 40, 45, 50, son las fotos esas uso. Y es una cara muy expresiva, él es muy expresivo, yo lo he visto en varios reportajes y es muy expresivo, más que todos esos reportajes que él tenía esa edad, es inesperado, entonces me parece interesante el retrato, porque es una persona súper inteligente, muy, eh, que continuamente sorprende cuando habla, no solamente cuando canta, sino cuando habla, es muy irónico, eh, los silencios, o sea, es un gran conversador, y me parece que interesante eh, hacer a alguien que realmente yo conozco, porque muchos retratos yo hago, por ejemplo, a una figura histórica, pero yo no vi un reportaje, por ejemplo, de San Martín o de Mozart, no hay un reportaje, no hay algo audiovisual viendo cómo hablabas. Hay mucha historia, y uno se imagina un personaje más de película, como sería como un director de cine que está imaginándose un personaje histórico. Un poco, yo creo que un artista hace eso, se está imaginando un personaje. En vez acá, en estos que uno tiene muchísimo más material, es interesante jugar ya con ese material. ¿Eh? Un poco lo que decía yo con los cuadros de historia argentina. Ya hay material, no muchísimo de historia argentina, hay material visual. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno hace otra cosa? No otra cosa a nivel político o histórico, sino otra cosa a nivel visual, a nivel estilo visual también. Entonces ahí es interesante eso. Bueno, en este caso, hacer un retrato de alguien que está muy visto, como pasa con Maradona, cuando hay mucho material audiovisual de esa persona, o sea, ¿qué puedo hacer después? Yo tengo muchísimos más datos, y entonces yo tengo más cosas para poner. Y ahí también, a veces es una dificultad. Es más fácil hacer una cara medio como de piedra, un de Mozart, como algo, una especie de busto, de un prócer, o de San Martín, y es algo como que a veces la cantidad de datos que uno tiene de estos personajes más contemporáneos, eh, también tiene su gran dificultad, porque todos esos datos hay que, de alguna forma, hay que tenerlos en cuenta. Aunque uno después no los ponga, porque no puedes poner todos esos datos, pues si no tendrías que hacer una historia, ¿no? O hacerle un globito para que hable, no sé, tampoco es que se puede descartar, se puede hacer. Vamos a ver más cosas. Bueno, este de Calamaro también, uno grande. De Calamaro hice varios también. Tengo 3 o 4. También es un artista que me gusta, que yo sí escucho. Ahora no tanto, pero me encanta escuchar música de Calamaro. No es la que estoy escuchando ahora, pero estoy escuchando más David Bowie, a ver, o música de los 80, así baladas, medias así como de bandas medias metal de los 80, que las baladas me gustan. Eso estoy escuchando, me gustan las baladas, que a toda la gente de mi edad le encanta eso, las baladas de esas bandas tipo Whitesnake, o sea, esas bandas así con esas voces, a mí me encanta porque le da un clima y yo me pongo a pintar y va un clima así como algo espeso, y entonces uno quizás entra en una concentración. Como encima yo canto en inglés, yo no soy un genio en inglés, no me distrae para nada. Bueno, este es el Papo, también otro músico que me encanta, Papo, que es un guitarrista, bueno, cantante también, pero más que todo un gran guitarrista de rock nacional, que estuvo en casi todas las bandas, que tenía su público también, por eso también estaban todas las bandas, cada uno,
todas las bandas nuevas querían tenerlo a Papo, aunque sea de invitado, pues sabía que llevaba gente, y eso es importante también, más que todo en la cultura argentina, donde muy pocas bandas fueron realmente populares, muy pocas bandas. Eh, Ahora que estoy viendo falta Fito Páez, no lo dice Fito Páez, es otro cambio. Podría haber estado, no, no está Fito Páez. Siempre me costó. Me costó escuchar a Fito Páez y ahora me estoy viendo que no hice el retrato. Este es uno de los primeros retratos que hago, que lo hice sobre, sí, sobre tela, pero una tela chiquita que es de Federico Moura, que es, bueno, ya había dicho que era platense, de Gonet, de una, pues, sería como una especie de barrio eh, por fuera de la ciudad, suburbano, un barrio suburbano, que es Federico Moura. Bueno, voy a volver ahora a la serie, ya voy a ir terminando. Esta de otros instrumentos la muestro rápido, en realidad es una serie donde muestro cuadros que no son pianos. ¿Eh? Bueno, que casi todos están con la guitarra, bueno, con violín, eh, esta sería más de gente del barrio, que es un violinista, que podría estar en la calle, pero bueno, esta es una serie que quizás más adelante voy a profundizar, pero medio como que no sé a dónde meter estos cuadros, en definitiva, no es una serie que, que tenga ahora pensado profundizar. Yo digo, después voy a profundizar en la aplicación, quizás en otro documento. eh, pero bueno, serían como cuando hacía los pianos, hacer cuadros de no pianos, de guitarras y guitarristas. Esa sería la de los otros instrumentos, que es medio como que es un derivado de la de piano, de alguna forma, por contraposición. La de compositores, que es una serie que yo siempre la estoy, bueno, lo metió a Dante Alighieri, está mal acá, porque Dante Alighieri es un escritor, pero bueno, en general esta serie, claro, en el 20 hago nuevos cuadros, el año pasado, hago nuevos retratos de compositores, eh, de casi siempre, casi lo que más hago es Beethoven y Mozart, tratando de ir para ese lado. Estos son más viejos y los nuevos son los que están al principio. Bueno, hago uno de Bach también. Estos los hago sobre papel. También tratando de hacer cosas nuevas sobre una serie que no es para nada fácil, la de los retratos y la de los compositores. Tengo más, me parece que están en la de retratos. Esta es sería como una pequeña subserie de los retratos, que los pongo en música. Y después, bueno, hay una de jazz, esta sería la última para mostrar, que también la hago como derivada de la de tango, para hacer otro estilo, y cómo hacer esto. Y la hice bastante surrealista. Hago así como una especie que tiene algo de graffiti también, porque agarro los instrumentos así típicos de jazz, la trompeta, distintos instrumentos de aire, y, y lo juego con eso, hago como una especie también que pueden ser animales, que pueden ser distintos, como dándole un toque orgánico a lo inorgánico, al metal. Y también es una serie que tiene su público. Una serie también que me impongo como yo mismo, como si me encargo los cuadros. No es el tema que yo hubiera tocado, tampoco soy una persona que escucha jazz todo el día, para nada, pero mi idea era justamente, bueno, hice la de tango y qué pasa si hago otra cosa, o sea, cómo lo soluciono. Y bueno, es una serie que la hago toda más o menos en el 2006, entre 2004 y 2006, hago esta serie, la desarrollo, hago todo un desarrollo
de serie. No hice la exposición, pero realmente es una serie que podría ser una exposición porque hago todo un desarrollo desde los bocetos hasta cuadros de un tamaño bastante importante, porque los cuadros más grandes son de 60 por 40, que es un tamaño de galería, tranquilamente puedo hacer una exposición. Después hago algunos personajes así, músicos de jazz, investigo la pose del músico, en este caso que está tocando eh, un instrumento, ahora no me acuerdo cómo se llama el instrumento. Estoy acá improvisando y un saxo, está tocando un saxo. Un poco esos grandes músicos que hacen que parece que está hablando el instrumento, entonces de ahí sale, por ejemplo, acá que sale como una lengua, ¿no? Porque casi que es como que parte de su boca o de lo que él habla, la hace como hablar, ¿no? Estos músicos son realmente tan genios y tan buenos que hacen cualquier cosa con sus instrumentos. Un poco yo intenté decir eso, ¿no? Después jugar también con los brillos de los metales. Acá lo que hago, un poco lo que hago con el tango, hacer carteles, de la estética del cartel. Por eso pongo también la palabra jazz, pero hago una especie como si fuera un cartel de un evento de jazz, en algunos. Cualquiera, bueno, en este también, cualquiera de estos podrían ser hechos como para hacer un cartel de un evento. No sé si mostramos alguno más. Esta serie también es bastante popular, tiene continuamente se venden pósters de esta serie, print, pósters, ya he vendido varios originales también. Y bueno, me imagino que también son son los que escuchan jazz o que les interesa el tipo de cuadro donde, bueno, yo lo mismo digo que con los retratos, quiero que sea un cuadro, ¿no? No es que hago un músico de jazz y nada más me conformo con que se nota que está tocando el saxo, sino no, quiero que sea un cuadro, que sea, en todos los cuadros míos, quiero que sea que juegue como obra, que tenga potencia esa obra, que tenga una potencia que sea interesante como cuadro, no que llegara digamos, a explicar el tema o llegar a esa ilustración sobre algo y nada más, sino tiene que jugar y ser potente como puede ser potente una obra abstracta. Y entonces, quizás, bueno, también no solamente son gente que le gusta el jazz, sino que le gusta la música en general, ¿no? Porque acá lo que estoy también expresando es lo que siente la persona, no solamente que toca el instrumento, sino que escucha. Por ejemplo, acá, quizás esta persona que es como una especie de caricatura, de personaje que está bañándose, o está como en una bañadera, quizás está escuchando, o siente que está tocando. Vieron que a veces uno, cuando le gusta mucho una parte de una canción, a veces siente como, o le gustaría estar tocando, ¿no? Y quizás eso también, en este cuadro, estoy mostrando eso, que alguien está escuchando y se está imaginando que está tocando ese instrumento, aunque no sepa nada de tocar ese instrumento, pero a veces a uno le pasa eso, ¿no? Porque hay una parte de un tema de- que tiene un solo de batería y uno hace como el gesto de que está tocando la batería, pero en realidad no, no sabe para nada tocar la batería, pero es un gesto como que le gustaría estar haciendo eso. Digamos que la música te transporta hacia una acción que puede ser querer ser músico. Bueno, quizás este personaje quiere ser músico, pero no es músico. Está escuchando solamente y se está bañando. Está haciendo una acción distinta. Quizás esa conexión de este cuadro o varios cuadros de esto
es lo que ve el público, ¿no? Bueno, acá hago una banda también, por eso digo que quizás algunos de estos cuadros nuevos que voy a hacer, que estoy intentando hacer, puedo meter alguna banda argentina, una banda argentina de rock, que es algo que no hice todavía. Hice algunos retratos de los personajes más clásicos del, del rock nacional, pero no hice una banda como hice las bandas, como la Rolling, por ejemplo, que hasta ahora es la única banda que hice con nombre, porque de las demás bandas que hice eran bandas así, medias como genéricas de lo que puede ser una banda de rock. Bueno, me parece que hasta acá está bien la serie, mostrar la serie de música, de temas musicales. Casi todas tienen un estilo así, como medio entre expresionista y surrealista, como digamos el estilo más que yo me siento cómodo, eh, para hacer algo donde quizás no estaba tan cómodo como es un tema que yo mismo me estoy pidiendo, me estoy encargando yo cuadros para molestarme un poco, para no hacer lo mismo. Eso, en definitiva, son estas series que son más en este caso, un tema y a veces de género. Con algunas son de género, por ejemplo, los retratos. Casi todos son retratos, en este caso, y son temas, y un tema específico, que es bastante, digamos, complicarse bastante la tarea de taller de hoy en día, porque digamos, antes de las vanguardias, era lo más normal del mundo que un pintor hiciera una pintura de género. De hecho, eh, eh, era así, se le encargaba al artista un género y la lucha era entre los pintores, era ver quién hacía un cuadro más importante sobre un género, y casi siempre eran los géneros importantes de la pintura, como puede ser la pintura histórica, o una pintura de retratos. Esos eran los géneros artísticos de la pintura, el retrato, la pintura histórica. Después empezaron a hacerse géneros más sencillos y no tan importantes como puede ser el bodegón, el paisaje, pero los géneros importantes eran la histórica, por ejemplo, es una batalla, esa era una gran pintura. O algo alegórico, así como hacer, no sé, que que tenga que ver con alguna idea, una idea de algo como puede ser la pintura neoclásica, que tiene, digamos, pinta ideas, eh, la idea no sé, de la belleza, y entonces hace toda una especie de fiesta en la naturaleza, y bueno, donde hay mucha figura humana. Bueno, ese sí que sería el género serio de la pintura. eh, con las vanguardias eso se deja para hacer otras búsquedas experimentales, donde los géneros casi desaparecen, los géneros, digamos, de la pintura, donde aparece el bodegón, quizás con el cubismo, pero no empiezan a desaparecer. Y me parece interesante tratar de volver a esos géneros, porque uno de alguna forma, con esos géneros y con estos temas, tema, por ejemplo, la música, es un tema muy de la pintura, temas de la música, o sea, un tema que toca la música, que hable sobre la música. Hay miles de cuadros en la historia del arte. Es interesante porque uno de alguna forma eh, está citando a esos artistas, o de alguna forma estás... eh, hay algo de hablar sobre la pintura, o sea, que la pintura hable sobre la pintura, y es interesante eso, me parece interesante. Me parece interesante volver a eso, que que no todo sea experimental, sino tratar de seguir con lo experimental, que a mí me encanta, tratar de hacer algo experimental, pero también tratar de dialogar con esos cuadros anteriores, tratar de tener un diálogo con eso, con esa historia del arte.
Lo más sencillo es eso, hacer una pintura de género o una pintura sobre un tema, en este caso muy, muy tocado, como la música, o la pintura histórica también. Aunque no hay mucho de pintura histórica en la Argentina. Entonces quizás, bueno, pero bueno, me parece interesante porque también, aunque no sea, no hay mucha pintura, sí hay mucha ilustración. Y bueno, también eso está mucho en la cabeza de todos, como dije al principio, por eso estoy volviendo eh, tratando de desarrollar más esa serie. Y está interesante eso, hacer una imagen que un poco eh, cambie la imagen que tenemos nosotros ya, que vimos, la imagen que vimos de otro cuadro, de otra ilustración, de una foto. ¿Y qué pasa con esto? Cuando uno ve otra cosa, ¿qué pasa ahí? Que ese choque de la imagen que yo tengo con la imagen nueva. Y bueno, eso es interesante también. Bueno, espero que les haya gustado este documento. Soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Nos vemos pronto.